Antecedentes, características del estrecho y principales actores involucrados. Pero para iniciar debemos entender que este estrecho es un límite entre varias cosas, no solamente de una. En primera instancia divide a dos mares, el Mediterráneo y el Atlántico. Asimismo divide a dos continentes, Europa y África, por una distancia muy corta. En ningún sitio en el mundo existen tantos contrastes en una distancia tan corta de apenas 14.400 metros. Geológicamente representa la fisura de dos placas tectónicas, la placa de Eurasia y la placa africana. Religiosamente es la división entre dos religiones, la cristiana y la musulmana. Geográficamente es una barrera natural entre España y Marruecos y culturalmente divide a las culturas occidental y la oriental. Pasando a sus antecedentes, en todos los tiempos el paso de África a Europa ha sido considerado un punto estratégico y objeto de deseo. Desde el comienzo de la conquista musulmana a la toma de Gibraltar, pasando por la batalla de Trafalgar o la Segunda Guerra Mundial. A principios del siglo VIII, con los árabes en la cumbre del poder, se inicia el asalto a Europa, materializándose a partir del año 711. Durante la reconquista peninsular, el Peñón era el último bastión árabe. En 1462 cae en manos españolas, lo que en unión a otros acontecimientos supone un cambio radical en el estrecho. En 1704, durante la Guerra de Sucesión Española, un escuadrón inglés conquistó el Peñón prácticamente sin oposición. Para 1727, los ingleses, a instancias de los capitanes de su flota mercante que lo vieron como punto intermedio, tanto para el comercio dirigido a África Occidental como al Mediterráneo, iniciaron su transformación en una base de apoyo. El hecho de poseer un tráfico que sobrepasa los 82.000 buques al año y los 300 barcos diarios hace que sea considerado uno de los pasos más transitados del planeta. Hoy día es un importantísimo paso para el tráfico naval, como lo demuestra en el puerto de Algeciras o el Tánger Med. Así es como tenemos a distintos actores involucrados en Gibraltar. Sin embargo, actualmente al estrecho se acercan España, Marruecos, Portugal, Argelia y Reino Unido. De estos países, los dos primeros son soberanos de las riberas de la Angostura y de gran parte del resto del territorio. Por su parte, Portugal y Argelia están presentes en los accesos oriental y occidental, respectivamente. Un caso especial es el de Reino Unido, que posee la colonia de Gibraltar en la ribera norte del estrecho, puerto muy importante y punto de paso. Hablando de este puerto en el Peñón, en cifras representa una superficie terrestre de 6,8 kilómetros cuadrados, una población de 33.573 gibraltareños, con 26.144 puestos de trabajo, 28.029 empleados y una religión mayoritariamente católica. Su PIB per cápita suma unos $61.700 y su PIB alcanza los 2.44 miles de millones de dólares. Europa tiene una extensión de 10.530.751 kilómetros cuadrados, representando el 7% de las tierras emergidas. Europa es el tercer continente más poblado, con unos 740 millones de habitantes. La economía europea está basada en la agricultura comercial, la industria y la prestación de servicios. De las 500 empresas que más facturan en el mundo, 161 se encuentran en alguno de los países del continente. El continente lleva la delantera en sectores como el automotor. Por otra parte, también lidera el mercado mundial de productos químicos, abarcando el 27% de la producción mundial. Gracias a su activa producción industrial y a la importación de materias primas y productos alimenticios, Europa ocupa uno de los más altos porcentajes del comercio mundial. Este éxito se debe, en parte, a la ubicación estratégica del continente, con respecto a Asia y a África, al igual que las facilidades de transporte que históricamente le ha brindado el mar, como son el estrecho de Gibraltar. Por su parte, África es el segundo continente más grande del planeta, con una superficie de 30.370.000 kilómetros cuadrados. Equivale a un 20% de la superficie terrestre, tiene una población de casi 1.225 millones de habitantes, tiene dos idiomas oficiales que son el inglés y el francés. En general, la economía africana se basa en sectores muy importantes, entre los que destaca el de la industria pesada, el comercio y, por supuesto, el sector de los recursos naturales. Estos últimos han hecho que el continente se convierta en un gran exportador y que algunas de sus zonas sean reconocidas mundialmente. La riqueza de África se encuentra en su suelo. En efecto, el continente tiene un 24% de las tierras cultivables del mundo, pero solo genera el 9% de la producción agrícola.
Posee un subsuelo rico en minerales, petróleo y gas natural. Los primeros 12 productos más importados por África representan el 28% del total de las exportaciones del continente. Sus principales vías de comunicación son marítimas. Su comercio se enfoca principalmente hacia sus continentes vecinos, que son Asia y Europa, principalmente por el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, los intereses de ambos extremos, norte y sur, son diversos. En el caso de la orilla norte, la ocupan países cristianos con una filosofía de base económica, que por ese camino busca una unión política. Por otro lado, España, por razones de vecindad e intereses comunes, se ve forzado a entenderse con Marruecos y con Argelia, aunque más estrechamente con el primero. La orilla norte es política e ideológicamente fuerte. Por su parte, la orilla sur está conformada por países árabes, llegando a ser inestable, con poca capacidad política, vulnerable a la penetración comunista, con fuertes intereses en Occidente. Como única conexión natural entre el Océano Atlántico y el Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar es una de las vías navegables más transitadas del mundo. El estrecho es también un punto de encuentro para los amantes de la naturaleza. Aquí se pueden ver ballenas, delfines y aves migratorias. La actual cuenca mediterránea es un remanente del mar de Tetis, que se originó hace unos 250 millones de años y se desapareció gradualmente debido al desplazamiento de las placas continentales. Debido a su posición estratégica como salida del mar Mediterráneo a los océanos y punto de paso entre dos continentes, ha sido escenario de numerosos intercambios desde la prehistoria. En los últimos siglos ha provocado numerosas luchas, siendo el punto de inicio de la conquista musulmana de la península ibérica, la toma de Gibraltar, la batalla de Trafalgar o como escenario de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad representa un importante paso marítimo para el tráfico naval, lo que demuestra con el volumen del tráfico del puerto de Algeciras, uno de los más importantes de Europa. Como consecuencia tenemos en un primer estadio el tráfico marítimo en la zona. Lo que dota del estrecho de Gibraltar de una dimensión geoestratégica es la elevada densidad del tráfico marítimo que circula por sus aguas. El número de barcos que lo cruzan no ha dejado de aumentar de una forma constante, llegando en el año 1992 a ser transitado por más de 70.000 embarcaciones, que transportan una cifra cercana a los 900 millones de toneladas de carga. El tipo de cargamento más común es el petróleo, con una medida de 270 millones de toneladas de registro bruto, a bordo de casi 25.000 buques, 260 anuales, lo que asigna a la zona del estrecho una relevancia económica y estratégica al controlar el paso de tan importantes recursos energéticos. La gran densidad de tráfico marítimo ha llevado a establecer unas estrictas normas de navegación en el área, creándose un canal al sur para los barcos que se dirigen del Atlántico al Mediterráneo y otro al norte para los buques que navegan en sentido contrario. Este tráfico se regula por un centro de control del tráfico marítimo perteneciente a la Marina Mercante, desde donde se intenta evitar cualquier tipo de desviación de estas normas que se pueda suponer un riesgo para las embarcaciones. Mucho gusto, compañeros, yo soy Abigail y voy a exponer la parte de la teoría y el concepto para nuestra geoestrategia. Muy bien, nosotros decidimos utilizar la geopolítica crítica porque esta es la que abarca los 4 espacios de estudio para la geopolítica. Para el caso que nosotros estamos estudiando, el estrecho de Gibraltar, no solo por su ubicación geográfica, sino histórica, es que creemos que lo más importante es la cooperación internacional que ofrece la geopolítica crítica por la influencia de actores internacionales que tienen sobre este punto comercial estratégico. También vemos que en el discurso de la geopolítica crítica se abarca un espacio para el cuidado del medio ambiente. En el estrecho de Gibraltar es una zona que además alberga especies marinas como las ballenas y los delfines, por lo rico que son sus aguas, pero también es un espacio donde pasan al menos 30 barcos por día que van dejando residuos en el mar, además de la falta de depuración de las aguas residuales que van a parar directamente al mar provocando afecciones en la flora y en la fauna, además de problemas para la salud por la constante expulsión de benceno. Esto no es algo que solamente involucra a Inglaterra, sino que también involucra a España, a África, a Francia e Italia, lo que nos lleva a un trabajo en conjunto, además de que escogimos esta teoría por lo que lo relaciona con el Brexit y la salida de Inglaterra con la Unión Europea. Al estar el Peñón de Gibraltar compartiendo fronteras, es que hay un mayor acercamiento en el trabajo, ya que hay muchos trabajadores que tienen que cruzar la frontera constantemente. Vemos en la geopolítica crítica ya no un espacio para que un estado se sobreponga al otro como en la geopolítica clásica, sino que vemos un sitio donde hay una teoría de apoyo que además ve al internacionalismo como un punto de encuentro y negociación.
En nuestros conceptos, como lo que más impera es el mar, tomaremos conceptos de Alfred Mahan en el poder marítimo y el poder naval, aunque sus postulados están más enfocados hacia la utilización de los mares como medios bélicos, y aunque también se pueden utilizar todavía de esa forma, es cierto que el control sobre los mares da un poder. En la actualidad lo vemos como un factor de poder comercial que en la actualidad es de lo más importante. Además de que él sostenía que si alguien quiere tener el poder del mundo, tendría que tener un dominio sobre los océanos mundiales y así poder poner su hegemonía sobre el mundo. Esto lo vemos ya que él decía que gracias a que Gran Bretaña tenía este control naval es que se hizo esta hegemonía de Gran Bretaña, lo que lo llevó a tener ese poder. En la teoría del poder marítimo se basa en que el mundo mayoritariamente está compuesto por agua, por lo que controle también tendría la mayor parte del mundo en sus manos, por así decirlo. Como lo decía Frederick Ratzel, muchas de nuestras residencias están rodeadas de agua. Cada horizonte que se extiende a lo lejos brilla en mar. Es por eso que tal vez en la actualidad no lo vemos tan importante como otras cosas, pero la verdad es que sigue siendo un peso de poder en la geoestrategia y también en la geopolítica. Eso es todo. Muchas gracias. Como reflexiones, tenemos que el estrecho de Gibraltar ha sido uno de los más deseados y es de los pasos más transitados del mundo. Encontrándose entre dos continentes, es la única conexión natural entre el Océano Atlántico y el Mediterráneo, además de ser muy importante para la geoestrategia mundial. Definitivamente ha sido escenario de numerosos cambios desde la prehistoria causado por su posición estratégica como la salida al mar Mediterráneo a los océanos y punto de paso entre los continentes. La teoría de geopolítica crítica es la que abarca los 4 espacios de estudios para la geopolítica: